El conflicto entre el grupo terrorista Hamás e Israel está llegando a niveles francamente condenables. Esto tuvo un pico el 7 de octubre del 2023 cuando Hamás atacó y ahí han venido una seguidilla de ataques, por lo menos 1.200 personas, civiles y otras personas que fueron también tomadas como rehenes. Y claro, luego también ha venido la respuesta constante de Israel, pero estas imágenes y lo que estamos viendo es que la población que vive actualmente en Hamás no solo tiene que padecer con aviones de ataques constantes, sino que Israel ha decidido cortar los suministros de alimentos, de agua, y más de un tercio de la población, decía el informe del Programa Mundial de Alimentos, que depende de la ONU, decía que la crisis de hambre de Gaza había alcanzado nuevos y asombrosos niveles de desesperación, con un tercio de la población sin comer durante varios días seguidos. Y estas son imágenes donde principalmente ves a niños, mujeres, madres, padeciendo por recibir apenas una ración que pueda compartirla con sus familias. Se han escuchado recientemente reportes de médicos que están ahí padeciendo y tratando de salvar las vidas de las personas que ya no solo son afectadas por los ataques, sino también por esta situación. Niños que se están muriendo. Las imágenes son muy difíciles de narrar. Incluso periodistas que están ahí destacados, trabajando, que contaban, algunos de ellos, que ya no tienen ni fuerzas, porque no tienen alimentación, no reciben agua y la situación es complicada. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué Israel ha llegado a este punto? Y para eso hemos invitado al internacionalista, docente también, Ramiro Escobar. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación, Tatiana. Ramiro, hemos visto en otras oportunidades que no solo las armas, las municiones, sino el hambre es usado como un arma de guerra. Este es el caso. Bueno, triste y escandalosamente en la historia bélica de la humanidad pasada y reciente, el hambre se utiliza como un arma de guerra. ¿Qué significa utilizarla como un arma de guerra? Cortas la alimentación, cortas el agua, destruye los campos de cultivo, neutraliza las posibilidades de que entre ayuda. Eso es lo que está pasando en la Franja de Gaza, y no ahora, hace meses. Lo que pasa es que estamos viendo en este momento el pico más alto y escandaloso de este bloqueo para que la población de la Franja tenga acceso a lo mínimo. Estas imágenes son realmente inenarrables, sí, ¿no? Y ojo, esto no es un hambre que es consecuencia del clima, como lo que uno suele ver en el África, en Somalia, en Sudán, sino es un hambre provocado. Y desde por Benjamín Netanyahu. Pero por supuesto, es el gobierno de Benjamín Netanyahu, un bloque de derecha y ultraderecha, que creo que lo que está tratando de hacer, ¿no?, es presionar no solo militarmente a la población y también a Hamás, que es lo que se supone que quiere hacer, sino presionar psicológicamente y orgánicamente a la población para que lo que ellos tienen en el imaginario, que se retire ahí, sea una posibilidad que por desesperación alguna gente quiera abrazar. Eso no lo han escondido, Landy. Mucha gente ha dicho, del gobierno israelí, no el pueblo judío, ojo, siempre hay que hacer esa distinción, que deberían irse a otro lado. Bueno, eso es una manera de desesperarlos para ver si se van, ¿no? Incluso ha habido ataques a personas cuando han estado acercándose a camiones para recibir ayuda, o en los mismos centros, ¿no?, de ayuda. O sea, porque algunas personas contaban, eso está riesgoso, arriesgas tu vida, tu integridad, por pedir simplemente un poco de asistencia. Pero eso es aún más repudiable. Gente que va a pedir comida porque ellos han organizado un grupo, tienen una organización propia para repartir comida, monopolizando el reparto de comida e impidiendo que entre la mayoría de agencias humanitarias. Claro. Y hay cerca de 1.000 muertos por esta causa, gente que ha muerto en la cola desesperada pidiendo comida. No, es que realmente es duro. Esas imágenes son de todos los días. Y claro, decía la ONU que deberían entrar mínimo 600 camiones diarios para una población que supera los 2 millones. Así es. Y están entrando 28. O sea, nada. Claro, es una cosa increíble, ¿no? Con eso no alcanza para abastecer al conjunto de la población. Yo tengo la cifra, que es de más o menos 500.000 personas en
un nivel catastrófico de hambre y todos los pobladores de la franja en inseguridad alimentaria. Claro. 70.000 niños que van a tener desnutrición por año. Si es que logran sobrevivir, lamentablemente. Y tú sabes lo que significa para un niño no alimentarse bien cuando es pequeño. Sí. ¿Qué pronóstico tiene para el futuro? Durísimo, ¿no? durísimo, porque claro, ¿no? la formación se da en los primeros años de vida y eso es lo que está impidiendo Israel. Pero a ver, Israel está en conflicto, está en guerra con Hamás. ¿Qué tiene que ver acá la población civil? Mira, hay algo que hay que dirimir desde el comienzo. Israel tenía derecho al responder desde el momento en el cual se produce el ataque del 7 de octubre de 2023. Eso no merece ni siquiera ser discutido porque tenía el derecho a responder. Y tuvo respaldo internacional claro, también. fue un ataque terrorista contra población civil, murieron 1.200 personas y tenía el derecho a responder. A lo que no tenía derecho era responder de esta manera tan despiadada, tan cruel, tan sistemática, prácticamente de castigo colectivo y exterminio. A eso no tenía derecho y esto ya lleva varios meses, se está acercando la cifra oficial a 60.000 muertos. ¿No? Revistas como The Lancet, una revista médica muy prestigiosa, sostiene que podrían ser muchos más de 100.000. Sí, entonces esto tiene que parar y además el desprestigio del Estado de Israel por responsabilidad de Netanyahu está creciendo cada vez más. En el propio Israel, en Tel Aviv, había una protesta de ciudadanos israelíes junto con algunos árabes contra la desnutrición y el hambre en Gaza. ¿Y qué me dices del respaldo internacional? Espérame un instante, me voy a una rápida pausa y seguimos conversando sobre este tema junto a Ramiro Escobar. Muy bien, tenemos imágenes de Gaza, imágenes de cómo se ve completamente todo destruido. Es una zona de guerra y a eso se suma el ataque a los civiles. Personas que están ahí intentando conseguir alimento, los mercados completamente vacíos porque simplemente no hay nada que conseguir y la ayuda humanitaria que no logra ingresar. Ramiro, te preguntaba por el respaldo internacional. ¿Todavía sigue teniendo respaldo Benjamín Netanyahu, Israel en general, para este tipo de situaciones? Bueno, mientras tenga el respaldo de Estados Unidos, y que ahora es más fuerte por la presencia de Trump, lo era ya con Joe Biden, por desgracia no va a haber la suficiente presión para que este escándalo se detenga, este genocidio, ¿no? No lo va a haber, ¿no? Porque incluso Netanyahu ha propuesto a Trump para el Nobel de la Paz ya en el nivel de delirio mayor, ¿no? Pero Donald Trump, digamos, también respalda ese tipo de cosas. Entiendo lo de Irán, una situación era distinta, pero aquí estamos hablando de gente, de civiles que están muriendo, o sea, no tiene nada que ver con el grupo terrorista. En teoría, Donald Trump dice que quiere acabar con la guerra. Ya. Parte de su menú de campaña fue acabar con lo que ocurre en la Franja de Gaza, que ni siquiera es una guerra, como dijo Diego García Sayán, es una guerra contra Gaza, no una guerra exactamente, porque es un ejército contra una milicia pequeñísima en relación con el poderío del ejército israelí y con la guerra Ucrania. Pero lo que ocurre es que los lazos entre el Estado de Israel y Estados Unidos tienen larga data y en el imaginario de Donald Trump, ya lo dijo en un momento, es convertir Gaza en una riviera de Oriente Medio. Coincide con Netanyahu en el propósito de que la gente se vaya de ahí y la gente no tiene por qué irse de ahí. Claro, esa es y su están tierra. acabando con esas personas. Respecto al apoyo que tiene Israel, más que apoyo, yo creo que lo que le ayuda es el silencio, por ejemplo, de algunos países europeos. Ya, pero el silencio es cómplice. Exactamente, no me pronuncio, pero yo sé lo que está pasando ahí. ¿Qué pasa en Europa? Mira, lo que pasa es que la Unión Europea se ha demorado más de 2 años. A mí me pareció francamente excesivo, asombroso que no hace mucho Kaja Kallas, que es la presidente de la Comisión Europea, así como la presidenta del Ejecutivo de la Unión Europea, diga finalmente ¿no? que se están violando los derechos humanos en la Franja de Gaza. Por favor, ¿no? Tenía que pasar tanto tiempo, ¿no? Pero no solo eso, sino que como hay algunos gobiernos de extrema derecha dentro de la Unión Europea, como el de Hungría de Víctor Orbán, eso impide que haya cohesión en el bloque. Sin embargo, España, Irlanda, y ahora Francia, bueno, España e Irlanda ya reconocen al Estado palestino y ahora Francia ha anunciado que lo va a reconocer y eso ya ha desatado la relación en Israel y en Estados Unidos por parte incluso de J.D. Vance y Marco Rubio. Pese a que todavía hay algunos países que todavía no lo reconocen como tal, ¿no? No, pero no basta con reconocer al Estado palestino, esa es una declaración formal. Lo que hay que hacer es bloquear, por ejemplo, la llegada de armas
¿no? Presionar para que esta Eso se hambruna se detenga. detenga. Claro. ¿No? Esto es un genocidio para ti. Pero por supuesto. Y por Te lo eso preguntaba. hay una Sí. acusación en la Corte Penal Internacional. A eso quería llegar, exactamente. Contra Ojo. Netanyahu, su ministro de Defensa y otros. Ojo, y no se puede decir que es algo dirigido contra ellos por una razón, porque también estuvieron acusados de genocidio y líderes de Hamás, dirigentes de Hamás, dirigentes terroristas. Lo que pasa es que ya fallecieron. O sea, no se puede decir que es algo direccionado contra Israel porque la Corte Penal hizo esta acusación contra todos ellos. ¿Tú ves manera de que esto pueda concluir? Digamos, la salida diplomática no parece ser el camino, pero ¿cuál debería ser? Mira, yo lo que creo es que el único modo de que esto se detenga es que haya suficiente presión internacional, pero sobre todo de los países más poderosos. Ok. Como Estados Unidos no lo va a hacer, ¿no? Los países que pueden hacerlo son algunos países europeos, como Alemania, que tampoco tiene mucho ánimo de hacerlo por el pasado histórico De acuerdo. con respecto a Israel, ¿no? Muy bien. Rusia podría hacer algo, pero tiene su propio laberinto en Ucrania. Ajá. Y lo otro que creo que tiene que pasar y tiene que seguir pasando es que la presión de la opinión pública mundial Tiene que ser contundente. tiene que ser ¿no? más fuerte como para que esto pare o por lo menos se neutralice o por lo menos se llegue acuerdo. a un acuerdo de cese No al podemos fuego. ser tan insensibles. Se está negociando, Ajá. hay intransigencia en las dos partes, tanto de Hamás como del Sí, Estado de de Israel, acuerdo. pero Se van a hay cumplir 2 momentos en años. los cuales Hamás dice estamos de acuerdo con esto y el Estado de Israel dice no estamos de acuerdo. Y justo en este momento que estamos presenciando estas imágenes de horror, ¿no? Justo en ese momento es cuando Netanyahu ha dicho que no está de acuerdo con la propuesta de Hamás. Pareciera que estuvieran ciegos frente a lo que está ocurriendo. Bueno, Pareciera pero que sí. no les importara, ¿no? Muy Y eso bien. no puede ser, ¿no? De Eso acuerdo. no puede ser. Morir de hambre es una cosa de la más Es monstruosa atroz, que hay, ¿no? es atroz. Gracias, Gracias a ti. Ramiro, por habernos acompañado esta noche. Antes de cerrar...